Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Gobernando con las Personas. Y si hay algo diverso en este mundo, somos las personas. Así que hoy día con un invitado muy especial, con Israel Cortés Chávez, un activista de la diversidad, una persona que de un tiempo a esta parte ha venido a poner temas en la agenda pública, en la agenda política respecto de la diversidad, lo que es tremendamente importante y que sin duda es un aporte para la comunidad. Así que vamos a conversar entonces con Israel, pero antes que todo y sabiendo la importancia que tiene, quiero saber cómo quieres que te llame en este espacio. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Agradezco el espacio y el reconocimiento que se le da al nombre social. Es súper importante para nosotros ese reconocimiento. Y mira, de mi nombre Israel se fue acortando con el tiempo hasta llegar a Isi, que es mucho más fácil. Isi, bueno, conversando con Isi entonces en este Gobernando con las Personas para hablar de diversidad. Isi, ¿cómo ha sido este tiempo? A ver, yo solo quiero establecer que tengo recuerdos tuyos desde el año 2021 ya 2020, de manera mucho más fuerte, más potente, más presente. Cuéntanos un poco quién es Isi, cómo se llega a reconocer como Isi y cómo eso ha influido en la visibilización también de la comunidad en nuestra región. Sí, mira, yo llegué a la región hace bastantes años ya. Soy nacido y criado y mal criado en Panguipulli, pero conocí la región hace más de 10 años. Y en ese viaje de ir y venir llegué a vivir a Puerto Cisne, un lugar mucho más apartado con una población mucho más pequeña. Pero desde ahí me dio el bichito de viajar, de salir, de conocer el mundo, y Puerto Cisnes me brindó esa oportunidad para poder hacerlo. Y estuve viajando dentro de países mucho más desarrollados y otros que no tanto, pero volví ya con todo a la región, a Coyhaique, el 2019. De hecho, recuerdo en ese momento que volví con una idea de poder establecerme en Coyhaique, en la Patagonia. Dije, este es mi lugar, este es el lugar donde yo quiero vivir y rodearme de personas y de gente siendo yo mismo. Entonces, eso ya llegó conmigo al momento de pisar Coyhaique. Y luego de la pandemia, de ese momento de introspección que todos vivimos dentro de nuestras casas y nuestros hogares, me di cuenta que estábamos bastante solos, la comunidad. No habían organizaciones presentes, no habían lugares donde agruparse, donde conocer personas de nuestra comunidad. Y justamente ahí fue el momento en que nació la idea de crear esta ONG, que hoy en día ya lleva más de 3 años en el territorio, que ha tenido bastantes logros y hartas banderas de lucha y visibilización. Y Israel vino con esa ilusión, con esa idea de habitar el territorio. Oye, Isi, cuando tú hablas de nace la organización, contémosle a las personas qué organizaciones, contémosle qué hace y a ver cómo se ha ido desarrollando y también un poco de los desafíos que tenemos. Bueno, en general nació todo de una idea de formar algo. Nunca pensamos que íbamos a crear esta ONG. Primero porque nos dimos cuenta de las necesidades que existían y una de ellas, muy grande, siempre ha sido el tener un lugar de contención, de soporte, primero que todo. Y ser visibles para el resto. Creo que ahí hay un punto súper importante, que es cuando algo que te afecta más allá de las agresiones físicas, verbales que pueden haber dentro del territorio por distintos prejuicios, lo más difícil es ser invisible. El que no existas, el que no tenga un sentido de vida. Qué fuerte lo que estás diciendo, Isi. Sí, porque cuando no existes, le pierdes esas ganas de vivir. Entonces, si no se nombra, no existe. Y hay muchas personas dentro del colectivo, dentro de esta región, que todavía siguen siendo invisibles. Entonces, es ahí donde nosotros como ONG quisimos plantar una bandera de lucha que es la visibilización. El decir, aquí estamos presentes y estamos entre ustedes. Y siempre hemos estado. Solo que la historia ha hecho ahí su borrón y cuenta nueva. Pero creo que eso es uno de los desafíos más grandes que tuvimos, que fue el visibilizarnos y el contenernos. Oye, y sí, yo me imagino, bueno, tú también nos contabas que has tenido la posibilidad de viajar, de conocer otros lugares, otros países, y uno siempre tiene como la imagen que te muestran en la tele cuando se hace la gran marcha, ¿cierto? Sí. A nivel mundial y todo. ¿Cómo se vive eso en esto que tú nos comentabas recién de
del ser invisible, de este susto. Convengamos que vivimos en una región que además es está muy masculinizada, donde efectivamente los patrones tan patriarcales están muy instalados. Sí. ¿Cómo se vive una marcha acá? ¿Qué nos deja? Yo creo que el hecho de haber vivido las marchas en otros lugares del mundo también me hace justamente tener un referente a lo que podemos aspirar como tal. Yo viví el Mardi Gras, que es como una fiesta de diversidad, toda una semana completa en Sydney, en Australia. Y yo recuerdo ese momento con mucha alegría y mucha felicidad porque habían muchos niños, había muchas familias, la gente como que se arreglaba, se ponía brillo, colores, salía a la calle y la gente le pedía fotos. Yo me acuerdo de haberme sacado, me acuerdo que fui con unas orejas de Minnie. Y me acuerdo muchas familias se sacaron fotos, niños, jóvenes, pequeños, que se sacaron fotos en ese momento. Y yo sentí ese momento muy familiar, muy de comunidad. Y vi esa comunidad y yo dije, eso es lo que quiero lograr, lo que quiero hacer. Y creo que acá en la Patagonia pasa mucho que uno lo ve por la tele. Lo ve desde la pantalla, desde atrás de la pantalla. Eso pasa en otros lugares, no acá. Entonces cuando llegamos, lo primero que hicimos fue convocar a una marcha sin nada. Me acuerdo que no teníamos ningún tipo de presupuesto. Entre nosotros quisimos solamente salir a la calle a celebrarnos a nosotros. Y llovía de una manera, yo me acuerdo de Zafiro con su vestido ahí todo largo, pero empapado de barro, porque obviamente la calle estaba toda llena de agua, pero igual salimos a la calle, salimos a marchar. Me acuerdo que éramos un grupo bastante pequeño, 30 personas, pero estuvimos ahí presentes. Y año a año ha ido creciendo, y año a año ha ido aumentando ese número, y se han ido sumando muchas juventudes, muchos chiques de colegio y liceo, y creemos que esa es la gran fuerza que tenemos de cambio también en la sociedad, que son las nuevas generaciones. Oye, y a partir de esa experiencia de Israel, nosotros vemos también que hay muchas familias que deben enfrentar el cómo enfrentan la homosexualidad, pero también cómo enfrentan, por ejemplo, en el caso de niñas que son trans, esto de que que cuesta un poco que muchas personas lo comprendan, que aquí no hay una elección, aquí hay un sentir que viene con uno, que uno finalmente se descubre, se reconoce en quién uno es, que no es la chapa que te ponen. Exacto. Ese reconocerte y todo, yo me imagino, debe ser súper complejo además para las familias, y en ese sentido hay algunos avances que se han ido teniendo, pero ¿cómo vive eso la comunidad desde dentro? ¿Se ve? ¿Se siente que ha habido algún tipo de apoyo, que hay más oportunidades? ¿Cómo ha ido avanzando eso? Mira, ha sido un viaje también, un viaje de donde no se hablaba, no se tocaba a las personas menores de 15 años. Era como la mayoría del colectivo de nuestras siglas son orientaciones sexuales. La orientación sexual se empieza a expresar después de los 14, del cambio hormonal y todo. Pero nadie hablaba de las personas trans y de las infancias trans. Estaban súper abandonadas por lo mismo, porque la identidad de género es algo que se empieza a formar y a expresar desde los 3 años de vida. Entonces no estamos hablando de un niño adolescente, estamos hablando de un niño de 3, 4 años. Entonces en ese momento que empieza a expresar esa identidad, que empieza a ver sus patrones y sus referentes, que son sus padres, su familia o las personas cercanas, empieza a expresar cierta identidad hacia cierto género específico. Y si eso no coincide con su sexo biológico, hablamos de un niño trans. Yo creo que el apoyo que ha tenido grande la región ha sido la Corporación Transformando, que ha hecho un trabajo increíble con los padres, los grupos de familia en la región, que son muchas familias. O sea, estamos hablando de más de 40 familias que están dentro de esta corporación, algunas más visibles, otras no tanto, o otras que están empezando recién el proceso, porque no hay tiempo para esto. La transición puede ser cuando eres un niño, un adolescente, o cuando eres un adulto o adulto mayor incluso. Entonces no hay un tiempo para esa transición, pero hoy en día nos vemos ante la necesidad de poder hablar estos temas, sobre todo desde la primera infancia. Y eso es algo que la ONG Diversa Patagonia ha tenido instaurando desde sus comienzos, la educación a las familias. Y nos tocó en el proyecto anterior del año pasado, que fuimos a Raúl Marín, a La Junta, a Puyuhuapi y a Puerto Cisne, con una obra de primera infancia que hablaba justamente de la diferencia
de ser diferente. Nos tocó mucho hablar con la familia y existe mucho miedo porque todavía falta información. Entonces las familias se acercaron primero pensando en que nosotros íbamos a hablar de sexualidad. Y nosotros le dijimos, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad con un niño presente de 3 a 4 años? No, eso no corresponde. Nosotros vamos a hablar del desarrollo esperado, el desarrollo que debería tener psicosexual de un niño o niña. Y todos somos sexuales. En el fondo, nosotros desde que nacemos hasta que dejamos esta tierra, somos seres sexuales. Entonces lo expresamos de distintas formas, conocemos nuestro cuerpo, empezamos a averiguar cómo funciona, para qué sirve, qué es lo que tengo yo, qué es lo que tiene ella, qué es lo que tiene mi papá. Eso es súper esperado, pero hay cosas que hay que tener ojo, que no son esperadas. Y ahí es cuando entra la información, y eso es lo que los padres más valoran. De hecho, nos abrazaban, nos daban muchas las gracias por haber ido a esos lugares, porque son lugares que jamás tocan la temática. Entonces nos sentimos súper agradecidos y nos dimos cuenta que es súper necesario hablar de estos temas en el colegio con los padres primero y también con los niños de una forma más valórica, como de respetar la diferencia, de respetar que todos somos diferentes, tienes un cuerpo diferente, tienes un color de piel diferente, un pelo diferente. También puedes ser una persona trans o un niño trans y también parte de la comunidad cuando ya seas grande, adolescente. Exacto, justamente ahí hay una diferencia que de repente a falta de información claramente no se entiende. Sin embargo, hay una necesidad tremenda de que como sociedad vayamos incorporando este nuevo conocimiento. Yo creo que aquí algo que cada uno de nosotros, nosotras, tiene que sí o sí tener es esa disposición de nuevos aprendizajes y aprendizajes que tienen mucho que ver con lo que somos y aprendizajes además que nos van a permitir efectivamente vivir en una sociedad más justa, en espacios más seguros. Yo siempre miro mucho eso y ahí también hay un tema que me gustaría que pudieses abordar, Isi, porque hay datos que son tristes, Sí. Las personas trans, por ejemplo, tienen unas tasas mayores de suicidio que las que no lo son. Las personas, además, que son parte de la comunidad, de la diversidad, son personas que son más maltratadas que otras, son personas que son víctimas de más delitos, por ejemplo, e inclusive, y lo hemos visto en nuestro país y lamentablemente lo hemos visto en nuestra región, crímenes de odio. Y ahí, ¿cuál es la reflexión que se hace? Sí, hay que educar, hay que visibilizar, pero ¿cómo se vive eso? Porque debe ser terrible el vivir con miedo. Sí, justamente. O sea, creo que tú diste en el clavo en el sentido de hablar de la violencia y la discriminación, porque no vamos a romantizar la violencia y discriminación que vivimos día a día. O sea, tú lo has visto con las publicaciones que uno hace en Facebook o en Instagram y los comentarios de las personas. Son odiantes, son comentarios malintencionados, incluso de amenazas. Entonces, creo que imagínate, nosotros somos adultos, lo vemos en las redes sociales, imagínate un adolescente que está recién construyendo su identidad, que está construyendo su voluntad a través de lo que lee, a través de lo que escucha, a través de lo que dice su familia, de lo que no. Entonces, finalmente siempre decimos esto frente a adultos, que es: tú puedes opinar o tener tu propia opinión al respecto, pero cuando das un comentario de odio, ya no es expresión de opinión, no es una opinión, es un discurso de odio. Y tienes que tener en cuenta que puede haber un niño, niña o adolescente escuchando. Siempre. Si tú estás en la casa, ves una noticia en la televisión que habla sobre la comunidad y tú te expresas de una manera odiante, tú no sabes si tu niño, niña o adolescente está viviendo desde atrás, porque todavía es invisible en ese aspecto. Entonces es súper importante tener consideración en cómo construimos una sociedad y una comunidad más respetuosa. Y ahí entran las políticas públicas. Creo que algo súper importante que hoy en día es una ley, es la Ley Integral de Violencia, que va en el género y esperemos que se pueda expandir después a la comunidad LGBT, sexogenérica, porque finalmente lo que hay que hacer es, para prevenir la violencia, hay que educar. Y esa educación es una educación sexual integral, de respeto hacia las diversidades. Y eso tiene que estar desde la primera infancia. Yo no puedo sino compartir la verdad esa opinión. De hecho, te quiero hacer una pregunta, remontarte hace un tiempo atrás.
cuando la JUNAEP, ¿cierto? Todos los años se entregan útiles escolares a los niños, niñas, y en el cuaderno, así como un año venía tema de alimentación, otro año, yo lo digo porque veo los libros, o sea, Sí. uno sabe del instrumento, digamos, que estamos hablando. Y hubo una tremenda polémica porque hubo algunos parlamentarios inclusive que levantaron voces donde decían que era el Estado finalmente quien estaba haciendo esta ideología de género, y hubo harta polémica. Pero también recuerdo que tiempo después sale el resultado de esta presentación que hicieron estas personas, donde efectivamente se dice, oiga, no. Esto no es una ideología. Aquí lo que estamos haciendo es información y es educación necesaria para que los espacios escolares sean espacios seguros para nuestros niños y niñas. Sí. ¿Cómo viven eso ustedes? El discurso de la ideología de género creo que viene de sectores más conservadores. Se tiene como herramienta, como que cualquier cosa que tú hables de la comunidad, es que ustedes están ideologizando a mis niños, están ideologizando a mis hijos. Y en realidad la única ideología que existe en Chile es la religión. Y esa es una ideología. Porque tú no naces con la religión tú la aprendes. A diferencia de el ser dentro de la comunidad, el ser trans o ser LGBT, tú naces siendo LGBT y es algo que ha estado siempre dentro de nuestra naturaleza como seres humanos. Entonces, no es una ideología, primero que nada. Y segundo, recuerdo muy bien porque hubieron parlamentarios regionales que estuvieron a favor de la inconstitucionalidad de la entrega de estos cuadernillos JUNAEP. Y finalmente lo que se trata de hacer es educar, como tú bien dices, educar que existen personas de la diversidad. El ser heterosexual no es lo normal, es lo más común. Exacto. Pero no son los únicos, no existe solamente una orientación sexual. Entonces, lo que tratan de hacer estas personas con la ideología es que lo miran desde el otro lado, que esto es algo malo, por así decirlo, anormal, una abominación. Y esos son discursos que vienen también desde la iglesia, desde lo religioso, que no tengo ningún problema con la iglesia y creo que todos tenemos una espiritualidad que la vivimos como cada uno lo lleve. Pero cuando hablamos de negarle el derecho a una persona de informarse y de educarse sobre el mundo en general, estamos haciendo una ideología. Exacto. Entonces la única ideología es esa, que no existen personas LGBT. Oye, cuánta razón estaba recordando. Bueno, uno siempre tiene experiencias más o menos cercanas, pero en algún minuto me tocó acompañar el proceso ahí de una amiga en una conversa ahí mediando, ¿cierto? Con su mamá, con la tía. Y sabes que toda la vida me ha resonado mucho porque ella le decía, ¿tú crees que yo voy a optar voluntariamente por pasarlo mal? ¿Tú crees que yo voluntariamente me voy a exponer a que la gente me odie, a que me digan cosas, a que me quieran hacer daño? Sí, no es gratuito. No exacto, y yo creo que fácil. eso fue muy, muy, muy decidor en este caso, en ese proceso. Todos los procesos son distintos, pero una experiencia muy cercana que tengo con ella como mamá, fue como, claro. Sí. O sea, ¿quién va a querer pasarlo mal? O sea, esto no es una cosa ideológica, esto es parte del ser. Sí, y ahí también entra la salud mental que cada persona tenga, porque justamente lo que tú dices de yo no quiero elegir, yo si pudiera optar no sería gay, pero también habla de una homofobia internalizada al decir eso, porque te das cuenta que el mundo no es fácil para una persona homosexual, pero si el mundo sí lo fuera, no tendrías esa dualidad. ¿Y qué pasa? Que cuando existen personas que se encuentran doblegadas en su voluntad, entran las terapias de conversión. Y ahí empiezan con que te puedes volver a convertir o dejar de ser gay o dejar de ser trans, pero eso no existe. O sea, en el fondo es una doblegación de tu salud mental, de tu propia identidad. Como sanarte. Sí, como sanarte para que la comunidad me acepte o para que la sociedad me acepte y se sea más fácil para mí. Wow. Pero finalmente tú te doblegas a ti mismo y tú sabes que no vas a ser feliz siendo esa persona falsa. Qué fuerte ponerlo así. Israel, easy. Sí. Easy. Easy, ¿qué se viene para Diversa? Los principales logros, hablemos un ratito de ahí, de qué hemos conseguido con aquello. Entonces, principales logros de Diversa y luego ver ahí qué se viene, ¿cómo vemos esto?
¿Cómo avanzamos? ¿Cómo logramos aunar criterios, esfuerzos, que no sea tema finalmente? Un poco lo que pasa con los adolescentes. Uno, Sí. mientras más pequeños, hay una mayor incorporación es más natural, Sí, como hay más más atado. no, hay más respeto, hay más educación porque han crecido viéndolo. O sea, ahora tenemos series LGBT en Netflix, tenemos películas, tenemos series de anime. Entonces, claramente está mucho más instaurado dentro de lo normal de la vida, o sea, como lo que tú ves y vives diariamente. Diversa ha ido creciendo durante este tiempo en varios aspectos, pero creo que los logros más grandes han sido el primero sostenerse y mantenerse durante estos años y el poder activar en el territorio con talleres educativos. Hemos estado en colegios, liceos, hemos estado apoyando a grupos de convivencia escolar, a instituciones públicas también. Hemos hecho harto trabajo educativo y eso nos ha ido mejorando lo académico, como dentro de los logros que hemos tenido internamente de la ONG. Y algo que hoy en día está súper visible y que se viene prontamente con el orgullo, porque estamos en el mes del orgullo, es nuestra casa taller multicolor, que creo que el tener un espacio dentro de un plano regulador en una comuna, aparte de hacernos visibles, ya nos hace estar dentro del mapa. O sea, existimos y tenemos un lugar. Podemos echar raíces en ese espacio, podemos pertenecer a un espacio. Si yo vengo de afuera, de otra región, sé que yo a esa casa, si soy dentro de la comunidad LGBT, me van a recibir bien. O sea, sé que puedo viajar y estar perdido, no tener con quién contar, y puedo llegar a esa casa y yo sé que alguien me va a recibir. Y va a ser afirmativo con mi identidad, afirmativo con mi orientación. No me va a tratar mal. Entonces, ese es, yo creo que el logro más grande que hemos podido tener con la ONG, en conjunto con las dos organizaciones que estuvieron presentes también. Oye, ¿cómo ha sido para los vecinos que llegue la comunidad ahí de vecinos? Mira, de momento estamos con una alumna en práctica de trabajo social de la Universidad de Aysén, que eso también ha sido un logro, el poder relacionarnos con otras instituciones regionales. Y ella habló con la presidenta de la Junta de Vecinos y ella le comentaba que sí, que había visto el momento de la entrega de la casa, que vinieron muchas autoridades, estaban ahí presentes y que mucha gente, vecinos, que son los más antiguos del barrio, porque es la población Los Pioneros, o sea, una población antigua, entonces varios de ellos fueron a hablarle a ella para preguntarle si la organización que estaban ahí eran de personas desviadas. Como, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer en esa casa? ¿Fiestas? Entonces la chica le explicaba, le decía, no, mire, ellos hablan justamente de hacer educación, tienen un espacio para dispensadores de condones, lubricantes, autotest de VIH. Y la presidenta quedaba así como, ¿en serio? ¡Ay, qué bueno! Le voy a decir a mis sobrinos, les voy a decir a mis nietos que vayan a conocer este espacio, que se cuiden, que hablen sobre la salud sexual, porque es algo que no se hace. Entonces ella estaba súper encantada por un lado, pero por el otro obviamente estaban los comentarios de, obviamente, personas que quizás no conocieron una realidad diferente y que no lo habían vivido nunca, entonces se imaginan lo peor. Claro. Pero finalmente ese espacio es para construirlo con la gente. Qué bueno. Oye, qué importante además lo que tú dices, el tener un espacio ya te permite existir, o sea, físicamente hay un lugar, ahí están. Oye, y quienes quieran conocer un poco más de lo que están haciendo, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar un poco más de información? Mira, tenemos bastante, somos bien ahí aplicados con las redes sociales o con la comunidad virtual. Tenemos Instagram, que es ONG Diversa Patagonia. Tenemos Facebook también, página del mismo nombre. Y un Twitter, que tenemos Diversa Patagón 1. Así que, perdón. ¿Verdad? Me quedé en el pasado. Me pillaste. Oye, ¿y si todavía no entran a la magia del TikTok? Sí, intentamos hacer unos videos, pero es harta pega. Hay que tener ahí alguien que esté voluntariosamente subiendo videos constantemente para que el algoritmo no te olvide. Exacto. Y es harto trabajo, así que por el momento mantenemos eso y un correo que es diversapatagonia@gmail.com, donde nos pueden hacer consultas, comentarios. Desde ahí siempre nos hablan para si
citarnos a hacer algún taller a los colegios. Los centros de alumnos también nos contactan, normalmente por Instagram, pero nosotros les pedimos que nos dejen un correo para poder ir teniendo un respaldo administrativo también. Entonces, y si un colegio, por ejemplo, que eso me parece súper potente, sobre todo en el ámbito de la educación, la primera infancia, si un colegio quiere contactarse con ustedes, puede hacerlo. Ustedes como ONG es parte del trabajo que hacen, ¿sí? Los pueden contactar, ustedes van. Sí, tenemos una batería de talleres que normalmente nosotros estamos realizando en los colegios, dependiendo si quieren irse más al ámbito legal, como hablar de las leyes. Ahí estamos también, porque hay que hacer un realce de las leyes que tenemos que hablan sobre la diversidad, también sobre las circulares de educación. Y el otro es más relacionado hacia los padres, como el entender los conceptos, los términos, qué quiere decir LGBTIQA+, porque obviamente cada vez aparecen siglas y letras, y no todas las letras hablan de lo mismo. Unas son orientaciones sexuales, otras son sobre sexo biológico, otras son sobre identidad de género. Entonces hay que hacer la diferencia. Y eso también lo hacemos a padres y apoderados, que normalmente son los mismos alumnos, nos piden que hagamos esos talleres para ellos. Oye, qué interesantísimo, porque además creo que nosotros como mamás, como papás, los distintos tipos de familia, tenemos que ponernos ya en onda con estos temas, porque qué triste debe ser de repente que uno ni siquiera se entere y tener un hijo, hija, hije, que esté a lo mejor atravesando una situación así en ese proceso de conocerse, cómo efectivamente poder tener la herramienta. Así que me encanta, Israel, el trabajo que estás haciendo. Quiero agradecerte por todo esto que nos has contado, pero no podemos dejar de preguntar qué se viene, o más que qué se viene, si tú tuvieses la posibilidad de cuáles son los desafíos, dónde hay que hincar el diente. Yo creo que ahí son dos cosas muy importantes. Una, poder lograr esta reestructuración de la casa, porque es un espacio pequeñito que tenemos y que necesitamos adaptarlo para universal, o sea, que tenga un acceso universal, que hay personas de la diversidad que también tienen alguna situación de discapacidad. Entonces la idea es que puedan también lograr llegar al espacio. Entonces creo que el poder adaptar la casa es algo que queremos hacer de aquí a un corto plazo, pero creo que el desafío más grande es que las diversidades lleguen a los espacios de política y de decisión. O sea, hay que llegar a tener candidatos LGBT, candidatos que aboguen por los derechos de nuestra comunidad, en conjunto con todo el resto de población excluida y que está presente también dentro de eso, como personas con situación de discapacidad, migrantes, adultos mayores. Entonces creo que es importante tener esa representación en los puestos de poder y de decisión. Exacto, yo comparto esa iniciativa. Un par de segundos, dígale algo a ese niño, niña, adolescente, a esa persona que está ahí, que a lo mejor está en este proceso. Mira, simple, creo, es algo que yo también me hubiera dicho si tuviera la posibilidad de volver al pasado, y es, está tranquilo, ten fe en lo que viene a futuro, porque sabemos que va a ser mucho mejor. Bueno, muchas gracias, Isi, por este tremendo mensaje muy potente para ti, que estás ahí a lo mejor mirando, atravesando algún momento. Así que nos despedimos de este espacio, gobernando con las personas, trabajando aquí con la diversidad, entendiendo siempre que el mundo es diverso y que cada uno de nosotros debe tener su espacio en el mundo. No olviden seguirnos, los invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo aquí en Gobernando con las Personas. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales. Un abrazo grande, buena semana.